Bueno, vamos a ver en la clase 4 fuentes. Dentro de las fuentes, como casi todas las ramas del derecho, tenemos a la cabeza la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos del artículo 75, inciso 22, segundo y tercer párrafo. Segundo párrafo es los Tratados de Derechos Humanos, los que están mencionados ahí en el artículo, y tercer párrafo se refiere a los demás tratados que pueden llegar a tener jerarquía constitucional pasando el proceso que menciona ahí el tercer párrafo. Tienen jerarquía constitucional, dice, y no derogan ningún artículo de la primera parte. Esto quiere decir que el legislador, al momento de redactar, ya hizo un juicio de comprobación y determinó que no derogan ningún artículo de la primera parte, sino que lo complementan. Bueno, fuera de estos, de la Constitución y los tratados de derechos humanos, en un peldaño más abajo tenemos los demás tratados, donde tenemos los convenios de la OIT. Dentro de los convenios de la OIT tenemos el convenio 102, que es el que determina los derechos en materia de seguridad social. Y bueno, nada, fue un convenio que lo ratificaron hace 40 años y recién en 2016 obtuvo vigencia plena. Otros tratados que son importantes y están en la misma jerarquía son los convenios de reciprocidad internacional. Atentos a esta palabra porque reciprocidad es un tema que vamos a ver después, que tiene que ver con la reciprocidad que hay entre distintos órganos que recaudan y brindan las prestaciones de seguridad social. Estos pueden ser bilaterales, o sea, entre dos países, por ejemplo, una persona que prestó servicios en Argentina, después prestó servicios en Uruguay, y bueno, hay convenios, esos son los convenios de reciprocidad internacional para que puedan computársele los años y pueda obtener la prestación. En general son bilaterales, como dijimos, pero también hay multilaterales, como ser, por ejemplo, el Mercosur, ¿no? Bien. Por abajo de estos y por encima de las leyes, en particular, tenemos los que se llaman estatutos federales. Estos nacen como consecuencia de una ley, o sea, son una ley ordinaria, una ley normal, pero que después de ser ratificada por todas las provincias, se incorporan al derecho interno y suben de categoría, como por ejemplo fue el decreto ley 9316 del 46. Este decreto ley 9316 del 46 es muy importante en términos de reciprocidad, lo vamos a ver después cuando veamos reciprocidad, pero bueno, tiene que ver con esto. En definitiva es un decreto al que suscribieron todas las provincias y hace que funcione la reciprocidad a nivel interno, o sea, todas las provincias adhirieron a este decreto, entonces existe la reciprocidad entre las provincias en que los trabajadores prestaban servicios en una provincia, en otra, y bueno, ante los problemas que había en esas cajas, como vimos antes, es que surgen estos convenios este estatuto, mejor dicho, de reciprocidad, que es el estatuto federal, que está por encima de las leyes ordinarias porque justamente es una ley que la han rectificado todas las provincias. Por debajo de este tenemos las leyes comunes, las leyes del Congreso y los decretos ley y los DNU, que son ratificados por el Congreso. Todo esto tienen el rango legal, por así decirlo, ¿no? Hay muchas leyes dentro del contenido de la seguridad social. Acá vamos a ver todo un compendio de leyes que hacen a lo que es seguridad social, lo pueden ver. Y bueno, por debajo de la ley nos vamos a encontrar los decretos reglamentarios, que son los decretos que reglamentan justamente las leyes, y como tienen que estar sujetos a estas, tienen rango inferior. Por debajo de esto tenemos los convenios de corresponsabilidad gremial. Están un poquito más arriba que los peldaños, un peldaño más arriba, mejor dicho, que los convenios colectivos, porque son estos convenios de corresponsabilidad gremial vienen a suscribir, digamos, entre las cámaras y los gremios, cuestiones en materia de seguridad social, ¿no? Y bueno, esto lo que tenía era una falta de individualización, digamos, de los trabajadores. En la época de los 90 surge el tema de las dos cajas, digamos, la caja pública y la caja privada, la caja de reparto del Estado y la AFJP. Y bueno, justamente esto de las AFJP, que tenían un sistema de capitalización individual, apuntaban a individualizar al sujeto, individualizar su previsión y su ahorro. Entonces, estos convenios de corresponsabilidad gremial que apuntaban digamos, al colectivo,
empezaron a perder valor. Luego en el año 2008, cuando se derogan las AFJP y todo vuelve a reparto, ahí vuelven a tener, digamos, actividad estos convenios de corresponsabilidad gremial que apuntan a la no individualización del sujeto y regulan en materia de seguridad social determinados regímenes. Por ejemplo, hoy se aplican convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social en una parte de la actividad agraria, como ser yerbateros, aceiteros, que tienen su regulación especial de seguridad social y quedan afuera de la ley 24.241, que es el reparto. Digamos como que tienen una regulación propia. Por debajo de esto están los convenios colectivos, que bueno, en general aportan por ahí alguna cuestión de proceso en lo que es seguridad social. Después están las resoluciones administrativas, que son todas las resoluciones que largan CES, que larga AFIP, y bueno, después hay instrucciones y circulares de órganos inferiores a ANSES y AFIP, y que muchas veces no son publicadas, pero bueno, igualmente son ley. Después tenemos la jurisprudencia, que si bien no es obligatoria, bueno, como ya sabemos, sirve, pero tiene esa característica que no tiene obligatoriedad. Después tenemos lo que son las acordadas y las resoluciones de la Corte. Acá vamos a ver que hay todo un detalle de que la Corte en realidad, como dijimos, tiene función judicial, pero también tiene una función administrativa, por ejemplo cuando contrata gente y demás, y también tiene una función legislativa cuando dicta normas para el orden interno. Las acordadas y las resoluciones de la Corte son la normativa que dicta el Poder Judicial en materia de seguridad social. Hay una acordada muy importante que es la 14 del 2014, y bueno, establece procesos judiciales. Procesos judiciales que en definitiva hay que respetarlo como norma, o sea, son normativa dentro de lo que es el ámbito de la seguridad social. Vamos a ver que hay un fallo Pedraza que bueno, tiene que ver con esto de si el Poder Judicial puede legislar o no. Bueno, puede hacerlo en lo que es, digamos, materia procesal. La Corte legisla y legisla a través de estas acordadas y resoluciones que son norma del derecho de la seguridad social. Por abajo tenemos la doctrina, como la mayoría de las ramas del derecho, la costumbre y listo. ¿Qué son las fuentes formales y qué son las fuentes materiales? Están acá en el apunte. Y bueno, básicamente con lo que explicamos, este es el rango. Constitución Nacional, tratados de derechos humanos, los que se incorporan a esta jerarquía, los demás tratados, los convenios de la OIT, que son tratados, los convenios de reciprocidad internacional, que son tratados, los estatutos federales, que están por debajo de los tratados, pero están por encima de las leyes, la ley, los decretos reglamentarios, los convenios de corresponsabilidad gremial, como vimos que pueden legislar, de alguna manera pueden formar, digamos, ámbitos de derecho de la seguridad social que quedan fuera de la ley 24.241, los convenios colectivos, las resoluciones administrativas, las instrucciones circulares, jurisprudencia, las acordadas y resoluciones de la Corte, que son norma, lo van a ver ahí en el apunte, doctrina y costumbre.